Sí, este es el título. Sí. Ya, no te el título que en su casa. Ven bien ahí, si yo quiero mantener la pantalla así. Porque así también estoy viendo lo que hablan en sus casas. Ay, querido, también, así como lo estábamos haciendo en nuestras casas, de tener este momentito de break, de descanso, lo vamos a hacer aquí también. Lo vamos a hacer yo creo que alrededor de las cuarto para las 11, 10 para las 11, bueno, ahí. Vamos a hacer nuestro descansito y luego vamos a continuar con la clase. Entonces, para después. Bien. Entonces, tíos, el objetivo, vamos a dejar el título igual en ahí, el objetivo de la clase de hoy, tíos, va a ser comprender cómo reflejar puntos, líneas y figuras. El día de hoy vamos a agregar. Dios, que no puedo, el título no puedo poner el chat. Joaquín, te recuerdo levantar la mano para poder hablar, no se te olvide. Ahí está el título. Ya. Chiquillos. Entonces, lo que digo el día va a ser comprender y entender cómo reflejar puntos, que eso también se le llama reflexión, reflejar. Y vamos a agregar un nuevo elemento que antes nos ocupábamos para hacer esto. Antes reflejábamos puntitos, es decir, nosotros movíamos puntos o movíamos figuras. Pero antes de mover figuras, que lo vamos a hacer, de reflejar figuras, perdón, que lo vamos a hacer ya en la próxima clase, el día vamos a aprender bien cómo reflejar puntos y líneas o segmentos. Es decir, vamos a ver cómo reflejar un punto y cómo vamos a reflejar una línea que puede ir para de distintas direcciones, pero tenemos que ir reflejándola ahí. Así que anoten, tíos, el objetivo de la clase y antes de comenzar a ver bien esto de la reflexión, bueno, déjeme agrandar eso. Sí, es que tengo que estar haciendo esto para que entiendan también los que están escribiendo. En su caso, tienen alguna duda. Así que anoten el objetivo de la clase, chiquillos, y vamos a comenzar de inmediato. Entonces, hoy día vamos a agregar un nuevo elemento para poder realizar esta transformación, este movimiento. Ahora vamos a reflejar figuras. Voy a mover mi cámara un poquito para el lado para que me vean. Ahí. Ya. En este caso, si me van avisando cuando estén listos, por favor. Y aquí también, si yo también me van avisando cuando ya hayan escrito el objetivo de la clase. Y ahí les voy a avisar yo. Gracias, compañeros que están aquí, chiquillos, para poder continuar. Sí, dice segmentos y figuras respecto a una simetría. Y es una palabra nueva que no hemos escuchado nunca. Así que ya tenemos que ir pensando también qué significa. Porque vamos a hacer 3 reflexiones. No es un solo objetivo, tenemos esa reflexión. Parece que terminé ya. De varias formas. Lucas. Estoy listo. ¿Ya? Esperar a los demás que acá, chiquillos, y continuamos. Profe, de hace rato terminé el objetivo. Ya no hay problema. Ya sabes que yo también es que lo escribió. Vamos. ¿Sí está listo acá? ¿Sí? Ya, voy a terminar, chiquillos, para que podamos avanzar.
Vamos a entender primero la simetría y cuando entendamos bien que la simetría nos vamos a poner a reflejar usando esta palabra. ¿Ya? Lucas, si ya terminaste, baja tu manita nomás. ¿Qué, profe? ¿Que lo que terminaron qué? Deja recoger la mano. Que los que levantar la mano, que los que terminaron, por un momento los que están aquí, para poder continuar. ¿Quién falta todavía escribir los que iba acá? ¿Estamos listos? ¿Felipe? Profe, por si acá ya hice los cuadraditos. Ya. ¿Ya? Bien, seguidos. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer antes de definir lo que es todos los conceptos de hoy día, vamos a partir pensando en una palabra que es muy importante. ¿Connie? ¿Qué pasó, Connie? Tía, ya estoy lista. Ya, ahora vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer, chiquillos, y que les estoy pidiendo que aquí, tanto los que están acá como los que están en su casa, es que vamos a pensar en una palabra que la podemos usar muchas veces, pero de repente no nos podemos pensar qué significa, sino que sabemos qué es. Y es, ¿qué entendemos por la palabra reflejo? Levantando sus manos, chiquillos, aquí en la sala, y también los que están en su casa, mirando la palabra uno y uno en su casa y uno aquí, para ir explicando. Dime, ¿qué es un reflejo para ti? Ya, uno de sus compañeros dice acá que, Felipe, uno de sus compañeros dice acá que reflejo para él es verse en otra cosa. En su caso, chiquillos, ¿quién me pone uno? En su caso, chiquillos, levantando la mano. ¿Qué me podría decir que es para usted la palabra reflejo? ¿Qué tiene por reflejo? Lucas. Bueno, es que eran dos cosas para responder y la segunda es que era porque es que andaba, ustedes estaban en el colegio como muy pegado, así como que se la escuchan mal y esas cosas. ¿Me escuchan bien en sus casas? A veces se le escucha bien y a veces se le escucha pegado. Ya, espérate, No se le escucha también porque está en el colegio. Espérame un poquito, chiquillos. ¿Este es el mismo objetivo de antes? Ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya hice. Pero tengo que sacar el audio por el... No, pero estoy sacando el audio por acá. ¿Cómo no? Bien. Entonces, quiero... No sé si lo sé, pero no perdí la conexión con los chicos acá. Chiquillo, Lucas, dime ahora sí entonces, ¿qué es reflejo para ti? Un reflejo para mí es como yo mismo, solamente que he cambiado un poco de forma. No es tan igual. El Lucas en su casa dice que es como yo mismo, pero visto de otra forma, dice el Lucas. ¿Alguien más acá? Te ves tú mismo, solo que cambia. Venga, levantar la mano, por favor. Venga, levantar la mano. Inger. Ya, como lo mío, ¿cierto? ¿Alguien más en su casa quiere aportar o decir qué creen que es reflejo, si no para darle la palabra a quien está aquí? ¿No? Dime. Ya, como la reflexión, dice. Mariana. Se ve al revés.
La manera dice en su casa se ve al revés. Ojo, ojito con eso. Felipe. Ya, la cuchara es un ejemplo también de que el que Felipe dice acá, chiquillos, que es verse al revés. Benja. Te reflejas tú y te puedes ver o Ya. algo así. El Benja dice que uno se refleja y se puede ver. Y para terminar acá, Para ver. ya. Aquí su compañero dice también que es como repetir lo mismo para el otro lado. Bien. Todos dieron en el punto, en algo muy importante, que es que el reflejo es la imagen, la representación de lo que yo mismo me mostré, como yo me vi. Su compañero, Felipe Ford, su compañero acá casi todos coincidieron, y ustedes en su casa también coincidieron, que tenía que ver con verme en algo. Y ese algo generalmente es un espejo, pero no siempre es un espejo. En geometría, chiquillos, no existen los espejos, por así decirlo, como el tipo que uno se mira y la mañana, cuando yo me veo en la mañana me digo, ¡ay, qué feo estoy mi día! No. Pero sí el concepto de reflejo, de reflejarse, de verse en otro lado, sí existe en geometría. Y es lo que vamos a ver hoy día. Felipe. Claro. El Felipe dice acá también que como que el espejo es como una ventana que adentro es como que lo que está dentro de uno, del espejo, está haciendo lo mismo que uno. Esa idea también la vamos a tomar, chiquillos, porque cuando hablamos de reflexión, de reflejar cosas, vamos a ver que lo que está al otro lado del reflejo, de este espejo matemático que le vamos a poner entre comillas, se va a ver y va a ser lo mismo, pero de otra manera. El otro se va a mover, no, broma. ¿El qué? Sí, el vidrio son cristales de un mineral especial. ¿En su casa te quieren decir algo? Bien. Antes de reflejar, chiquillos, ¿sí? Antes de hacerlo, silencio, chiquillos, ya pues. Antes de reflejar, vamos a entender, vamos a ponerle nombre a este espejo matemático, este espejo geométrico. Ya dijimos que el espejo como palabra no existe, o sea, no existe, no vamos a hablar de espejo en geometría, pero va a haber un concepto, va a haber un elemento en geometría que va a ser las veces, que va a ser lo mismo que los espejos. Y ese concepto no es más que el del eje de simetría. El eje de simetría va a ser nuestro espejo geométrico, es decir, el que nos va a servir para reflejar todo lo que queramos en una situación, en este caso en el plano cartesiano, que es este elemento que hemos estado ocupando durante varias veces y ya hemos aprendido cómo ubicar los puntos en él y vamos a hacer distintas cosas dentro de este plano. Ya aprendimos a trasladar, ahora vamos a reflejar. Felipe. El espejo está hecho de otro material, tiene otras características, tiene otras propiedades. No, no están hechos del mismo material. ¿Profe se escribe antes de reflejar? No, todavía no. Ahora sí. Esto vamos a escribir. Escriban solamente, no hagan el dibujo. Solo vamos a escribir lo que está arriba del dibujo. Porque vamos a ocupar el dibujo para explicar algo. El eje de simetría, chiquillos, va a ser nuestro espejo matemático. Va a ser las veces de nuestro espejo matemático. Va a ser una línea que va a representar un espejo, que va a ser la que nos va a servir para realizar la reflexión. Es decir, para poder reflejar cosas en el plano cartesiano, debemos ubicar en ella, en este plano cartesiano, debe estar en el plano, en este planito que estábamos haciendo con las coordenadas, debemos dibujar una línea de simetría, un eje de simetría. Es decir, yo voy a ubicar esa línea en cualquier parte del plano, y donde la ubique, chiquillos, va a ser nuestro espejo. Es decir, en la imagen, chiquillos, que están viendo ustedes en sus casas y ustedes aquí,
esta línea, la línea roja, chiquillos, hace las veces de espejo. Recordemos de la semana pasada. Punto A, punto B, punto C. ¿Lo están viendo en sus casas, chiquillos? ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. ¿Sí? Eso voy a explicar ahora. Supongamos, chiquillos, en sus casas que tenemos el punto A, el punto B y el punto C ubicados en el plano, y nosotros sabemos que cuando queríamos formar figuras había que unirlos, ¿cierto? Ahí está la línea de este espejo geométrico, este eje de simetría. Felipe, por favor. Está la línea ahí y va a ser las veces de espejo. Un punto se va a reflejar al otro lado. ¿Cierto que cuando uno se ve en el espejo, chiquillos, se ve como al otro lado del espejo, como adentro de él? Supóngase que lo que está a la derecha de la línea es dentro del espejo. El punto A se reflejó adentro, el punto B se reflejó adentro y el punto C se reflejó adentro. Las comitas, ¿qué significaban, chiquillos? Las letras con comita, ¿qué eran? Los puntos, ¿cómo se llamaban esos puntos? Le pusimos un nombre el otro día. ¿Imagen? Los puntos imagen, ¿cierto? En la casa lo dijeron. ¿Cierto? Porque el reflejo forma una imagen. Si unimos los puntos reflejados, los puntos nuevos, miren cómo quedan. ¿Se dan cuenta cómo quedan? Queda el triángulo, queda igual que como estaba antes. ¿Cómo queda el triángulo cuando se refleja? ¿Inge? De diferentes lados. Sergio, ¿cómo quedaría el imán? Digo el imán. La imagen, perdón, el triángulo dentro. Al revés. Al revés, ¿cierto? Si se dan cuenta, pasa lo que nosotros vemos siempre cuando lo reflejamos en el espejo, ¿cierto? Que lo que vemos se ve al revés, ¿cierto? Todo lo que dibujamos queda al revés. Esta línea, este eje de simetría, esta línea espejo, que le pusimos nombre de línea espejo, hace eso. Con esa línea reflejamos figuras. El tema es que todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Ustedes dirán, profe, ¿cómo llegó y formó tan perfectamente la imagen de nuevo? Formé el reflejo del triangulito y quedó listo, ¿cierto? Vamos a continuación, chiquillos, a explicar cómo reflejar, cómo hacer el reflejo de las imágenes, cómo hacer esta reflexión, la vamos a hacer, pero antes de ello teníamos que entender la función, qué característica tenía esa línea. Es decir, cada vez, chiquillos, que nosotros ubiquemos esta línea en el plano, hagamos una línea, vamos a saber, bien, ahí va la reflexión. ¿Se entiende? ¿Quedó claro en su casa, chiquillos? ¿Qué función cumple esa línea entonces? ¿Sigue en sus casas? Sí. Ya, cópienlo, chiquillos. Y acá también. Profe. El dibujo no. Yo ya lo escribí. Profe, yo no lo entendí. ¿Qué no entendiste? Lo de... Ay, ¿lo de cuál era? Lo de eso de simetría o algo así, no sé. El eje de simetría. Exacto, el eje de simetría. Ya, mira, Lucas. El eje de simetría es una línea, esa línea roja que estás viendo en la presentación. ¿La estás viendo, cierto? Sí. Esa línea Sí, profe. que está ahí, la línea que está ahí, que también la estoy mostrando acá, nos va a servir para reflejar. Es decir, todo lo que hagamos va a tener que ser respecto a esa línea, porque esa línea va a ser las veces de espejo, va a cumplir la función de ser un espejo. Es decir, si veo la línea, tengo que hacer todo frente a ella. Y eso nos va a permitir reflejar. Sé que todavía puede que no sea claro para ustedes, chiquillos, cómo es que vamos a reflejar.
pero lo que vamos a hacer ahora es hacer la reflexión. Lo que les quería explicar primero, chiquillos, era que entendieran qué función cumple esa línea. Así que no hay que entender mucho más que eso, por si acaso, si es que todavía no entienden cómo se reflejó, eso lo estamos haciendo ahora. Digo, lo vamos a hacer ahora. Les quería explicarles qué función tiene esa línea. Esa línea, chiquillos, cumple la función de indicarnos. Con esa línea vamos a reflejar. ¿Se entendió un poco más, Lucas? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya? Ok. Bien, copien, chiquillos, para que ahora sí pasemos a realizar la reflexión. Espérenme, chicos, que estoy moviendo la camarita para ver si le puedo chuntar a la pizarra y pueden ir mirando. ¿Se ve bien, chiquillos, ahí? Espérenme que estoy ajustando la camarita. ¿Ven bien la pizarra ahí, chiquillos? Un poquito más arriba. Un poquito más arriba, ¿cierto? Déjenme ver con qué puedo hacer altura Ahí. para que puedan verla mejor. Ahí, con esto. A ver si con esto se ve mejor. Ahí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Yo no veo la pizarra, veo solo el eje de simetría. Ya, pero ¿ven la pizarrita? Ahí estoy yo, ¿cierto? ¿Me ven? Ahí. Sí. Dice que no. Chiquillos, chiquillos, les voy a pedir que mientras me ven, vayan mirando también la presentación. Voy a ir mostrando en la pizarra, pero también vayan mirándolo en el computador. ¿Ya? Pero Vayan yo viendo no la puedo ver la pizarra. ¿Y por qué no? No me sale, solo veo lo del eje de simetría. Pero si la pizarra está mostrando eso, Joaquín. ¿Cómo eso? Es que veo el eje, o sea, veo, o sea, solo el eje, lo del eje de simetría y ni siquiera tiene la cámara prendida. Sí, está prendida. Entonces, Ahí estoy. Es que uno pone el se celular. metió por otra parte. Sí, para poder que me puedan ver. Es que yo no puedo verla porque mi pantalla no alcanza. Ah, ya. Pero igual vayan viéndolo porque como con la pizarra virtual voy a ir rayando igual. Así que yo creo que me voy a poner por este lado para que puedan ver. Ya, ¿seguimos? ¿Copiaron en su casa y acá? ¿Sí? Ya, rapidito. Déjenme activar la pizarra primero, chiquillos, para que no me tenga que parar después. Vamos a colocarlo con un color más azulito para que se note, un moradito. Ahí está. Ahí está. Déjenme ajustar esto para que no lo tape, perdón, chiquillos, los que están mirando acá. Ahí está. Ahí sí. Ya, ahora sí. ¿Estamos? Colócate bien la mascarilla. Sí, yo ya terminé de hace rato, profe. Colócate bien la mascarilla. Ahí. ¿Estamos? Vamos entonces. Miren, de nuevo, vamos a ver en pantalla otro eje de simetría, pero ahora nos metimos al plano cartesiano, ahora estamos en los cuadritos, ¿cierto? Miren, otro triangulito, de nuevo lo reflejamos, de nuevo nos quedó al revés, ¿cierto? ¿Qué te faltó? Ay, no. Cualquier dirección. Pero un poquitín, ¿se dan cuenta? De nuevo tenemos puntitos, de nuevo estamos girando la figura, de nuevo estamos haciendo esa situación. Inger. Ya. Ahora voy a explicarlo. Ahora a ver, Inger, si es que lo que estás pensando es lo que corresponde a la reflexión. ¿Qué vamos a hacer, chiquillos, para reflejar? La reflexión, chiquillos, esto no lo anoten por si acaso. La reflexión, chiquillos, es otra transformación isométrica. Es decir, también, recordemos que era una transformación isométrica, era todo estos movimientos que hacíamos de las figuras, de tal manera que la figura nueva, la figura imagen, recordemos que ese apellido le poníamos, tiene la misma forma y el mismo tamaño. Solamente que va a estar
movida, va a estar en otro lugar, va a estar más arriba, va a estar más abajo. Como bien les dije antes, chicos, vamos a reflejar un punto, vamos a explicar cómo reflejar un punto, vamos a explicar cómo reflejar un segmento y vamos a explicar cómo reflejar una figura. Hoy día vamos a reflejar puntos y segmentos, porque se hacen prácticamente igual. Las figuras las vamos a dejar para la próxima clase. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto sí tenemos que notar. Reflejemos puntos. Miren, ahí ahora tenemos un puro puntito y nos estamos acercando nuevamente ya, poquito a poco, a lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Me salté una... Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Déjenme mover la pizarrita para que no les moleste. Ahí sí. Dice, vamos a contar la distancia al eje y luego vamos a dibujar el punto a la misma distancia, pero al otro lado. Todo en línea recta. Me voy a volver, chiquillos, al tiro para que lo copien. Primero vamos a hacer un ejemplo. Miren, esto es lo que voy a explicar ahora, chiquillos, presten mucha atención en sus casas, luego van a copiar cómo se hace. Primero veamos el ejemplo y después copien para ver si lo entienden. ¿Qué hay que hacer? Dice, en línea recta, en primero que todo, se ve, todos ya se dieron cuenta dónde estaba el eje de simetría en la figura, en el plano cartesiano. ¿Cómo identificamos ese eje de simetría, chiquillos? ¿Cómo era esa línea? ¿De qué color le íbamos a dibujar? La línea, el eje de simetría. ¿De qué color le vamos a... ¿Sí? ¿Cierto? ¿Felipe? Porque así se dibuja nomás. Podemos dibujar el plano así. Chiquillos, para dibujar el eje de simetría, podemos hacerlo más corto o más largo, da lo mismo. Lo podemos hacer del porte que queramos el plano cartesiano. Chiquillos, entonces, ¿todos claros en sus casas dónde está el eje de simetría? Ahí, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a identificar el eje de simetría, chiquillos, en sus casas y aquí? Como una línea que tiene flechitas en sus dos puntas y que nosotros la vamos a hacer de color rojo. ¿En sus casas quedó claro, chiquillos, eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para reflejar ese punto? Primero, levantando su mano en sus casas, chiquillos. ¿En qué coordenada está el punto moradito que vamos a mover? Primero pongámosle la letra A. Ya. Martina, ¿en qué coordenada está el punto A? 3,5. Ya, y acá, levantando la mano aquí, ¿dónde está? Sí, ¿en qué coordenada está el punto? Correcto. Tanto en su casa como aquí, acertaron con que está en el 3,5. Vamos a colocar ahí, 3,5. Ya, ¿qué vamos a hacer? En línea recta hacia el eje de simetría, vamos a contar cuántos cuadritos hay hasta el eje de simetría. Contamos. Hay 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Hay 4 cuadritos hasta el eje de simetría. ¿Se va entendiendo en su casa también, chiquillos? ¿Cómo contamos? Más o menos. Lucas, ¿por qué no entiendes todavía? De que no entendía esa cosa del que los movemos 4 cuadritos. Y No, además, miren, ¿qué 4 cuadros? es que eso me voy a explicar. Vamos, ¿qué pasó? Para poder reflejar, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a contar en línea recta hacia el eje de simetría. ¿Cuántos cuadritos hay desde el punto hasta el eje de simetría? 4. 4, ¿cierto? Hay 4 cuadritos. ¿Entendiste eso, Lucas? Ya. Sí, ahora sí. Para reflejar, dijimos que teníamos que ubicarnos al otro lado del eje, ¿cierto? Entonces, lo lógico es pensar que si el punto original está al lado izquierdo, ¿a qué lado va a estar el punto imagen? En el derecho, ¿cierto? Inger, ahora sí.
Ya, vamos a ver si es que lo que está pensando la Inger, dónde está el puntito, está correcto. Entonces, ¿quedó claro, chiquillos, hasta ahora cómo contamos los cuadritos hasta la línea, hasta el eje de simetría? ¿En sus casas? Sí, sí, para el lado. Para el lado, ¿cierto? En la misma línea que estábamos, chiquillos, en esa misma línea, desde el eje de simetría vamos a contar la misma cantidad de cuadritos que acabamos de contar. ¿Cuántos habíamos contado? ¿Cuántos 4. cuadritos habíamos contado? 4. Entonces, 4. en la misma línea contamos 1, 2, 3 y 4. Y a donde lleguemos, ahí va a estar nuestro punto imagen. ¿Era así nomás o había que agregarle algo más al punto de imagen para saber qué era imagen? La comilla. La comita, ¿cierto? Más o menos así. Ah, profe, se entendió. Felipe, ¿qué coordenada tiene el punto imagen? ¿Qué coordenada tiene el punto imagen? ¿Dónde está el punto nuevo? Se tenía que escribir algo, es que se me había apagado el compu. No, Joaquín, todavía no. Ah, ok. Ya. En sus casas, ¿dónde quedó el punto nuevo, el punto imagen? Aquí ya lo dijeron, vamos a ver si... 5, 11. Levantando la mano, Lucas. En las coordenadas 11,5. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Entendieron cómo era? ¿Muy difícil? ¿En su casa lo entendieron, chiquillos? Ya, entonces, No tan difícil. recuerden, chiquillos, estornudar con el antebrazo, colocarse bien la mascarilla sobre la nariz, por favor, chiquillos, no nos olvidemos de las medidas básicas. Entonces, recordamos. No sé si me ven en la pantalla, chiquillos, acá. Sí, ¿Me veo? pero ¿Ahí? su brazo. Ya. Contamos la cantidad de puntos, cuántos cuadritos, ya está, el eje de simetría. 2, 3, 4. Y en la misma línea, no se nos olvide esa regla, contamos la misma cantidad desde la línea para allá. 1, 2, 3, 4. Y llegamos al punto imagen. ¿Quedó claro? Ya, chiquillos. Esa instrucción es la que van a copiar ahora, que voy a devolverme una diapositiva atrás, que es la instrucción de cómo reflejar. ¿Qué me decís, ma? ¿Qué dijo, profe? No, ya, eso no va a seguir ya. Después le voy a explicar cómo. Ya, chiquillos, copien. Lo que acabamos de hacer está escrito aquí como instrucción. ¿Ya? Cópienlo. Y vamos a pasar un segundo ejemplo antes de irnos al break. ¿Ya? Irnos al descansito. Antes del descanso, del break, de la pausa. ¿Ya? Copien. Y si se fijan, lean lo que está ahí y fíjense que es lo mismo que explicamos recién. Dice, se cuenta en línea recta la distancia al eje, es decir, cuántos cuadritos hay. Luego dibujamos el punto imagen al lado contrario, al otro lado del eje de simetría, a la misma distancia que estaba el punto original. Es decir, si estaba a 4 cuadritos por el punto original de la línea, al otro lado sería 4 lugares. El punto espejo, el punto imagen. No vamos a dejar de llamarlo punto imagen porque el espejo que genera una imagen reflejada, un reflejo. ¿Quedó claro, chiquillos, en su casa? ¿Sí? Ya. Copien eso y vamos a pasar un segundo ejemplo en donde vamos a dibujar el eje de simetría de otra manera. Pero la forma de contarlo, de reflejar, va a ser exactamente la misma. ¿Ya? Copien eso y pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, si quieren, lo escriben en su casa o después cuando vuelvan a ver la clase, lo van mirando. ¿Ya? La próxima clase, chiquillos, que vamos a practicar esto, los que vengan el día miércoles, nos toca de nuevo, ¿cierto? ¿El miércoles? Sí, el miércoles, cuando volvamos a venir, vamos a hacer una actividad que los que vengan van a tener, les voy a entregar la hoja impresa, y los que estén en su casa, les voy a subir el archivo con el plano cartesiano, y ustedes van a tener que hacerlo en el computador,
o en el cuaderno. ¿Ya? Es que deberían haber 12 máximo. Máximo 12. Dime. Sí, a fin de mes. Sí, el miércoles les doy la fecha de las pruebas porque todavía no me dicen si es que puede ir ese día, ¿ya? Me preguntaban aquí, chiquillos, por la fecha de la prueba, si va a haber prueba de esto. Sí, la primera prueba de este semestre, que va a ser a fines de agosto, que va a ser el último, si no me equivoco, el último miércoles de agosto, va a ser de trasladar y reflejar, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer durante las siguientes clases. Y alguna que otra cosita que alcancemos a hacer. En realidad va a entrar cómo ubicar los puntos, lo de las coordenadas, lo del trasladar y reflejar. Estas 4 cositas. Me avisan cuando esté listo, siguen en sus casas. Yo voy a encontrarlo. Yo voy en dibujamos. Estoy tranquilidad si todavía tenemos tiempo, así que tranquilidad. ¿Estamos listos de las casas, chiquillos? Sí, ¿Sí? ¿Quién No, falta yo en la voy casa? en imagen. Ya. Imagen. Ya. Rapidito, chiquillos, para que vamos yendo luego el break. ¿Está listo acá, chiquillos? ¿Falta mucho? No, profe, me falta poco, voy encima. Ya. Eje, Me preguntan también. También estoy preguntando en las casas, digo acá, chiquillos, si es que ¿cómo estamos? ¿Ya? ¿Vamos con el segundo ejemplito? Los que les falte por copiar, mientras si quieren terminan de copiar, se toman unos segunditos del break, pero vamos al segundo ejemplo antes para que vamos a hacer esta pausa al fin. Otro ejemplo, miren. ¿Qué cambió? Después voy a devolverme a la presentación, a esa diapo para que lo copien, pero miren, ¿qué cambió ahora? En su casa, chicos, ¿qué cambió? El lado de la línea y el punto. La línea y el punto. ¿Todos de acuerdo acá? sí. Ahora, ¿cómo está el eje de simetría? ¿Está horizontal o vertical ahora? Horizontal. Ahora Horizontal, debería ¿cierto? ser 10,2. Ya. ¿En qué coordenada está el punto original que está aquí? Dime. 10,6. Yo como sé. Sí, Acuérdense que nos da lo mismo. Permítame que se me cerró la pizarrita. Ahí está. Ya, entonces, el punto era, el punto D, ¿qué coordenada quedó, perdón? horizontal. O sea,
¿En qué punto quedó levantando la mano, chiquillos? ¿Qué me puede decir en qué punto quedó este? Benja, 10,6. ¿acá quién me puede decir en qué punto quedó? ¿Inge? ¿En qué coordenada está el punto B? ¿6? Pero, profe, yo dije 10,6. ¿Ya? Aquí dicen 6,10 y en la casa dicen 10,6. ¿Qué estará bien? ¿Qué se lee primero siempre, chiquillos? El eje X y luego el X. Y. El eje. 10,6. Primero es el eje X y después el Y. Que viene en sus casas. Ojo, chiquillos. Solamente cambió donde está el eje de simetría, pero la forma de leer los puntos no cambia nunca. Pero no deja de leerse igual. Bien, entonces, ¿qué había que hacer? Contar en línea recta cuántos cuadritos hay hasta el eje de simetría. Antes los contábamos hacia el lado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo los vamos a contar? Hacia abajo. Hacia abajo, Hacia ¿cierto? abajo. Ahora se cuentan hacia abajo. ¿Cuántos cuadritos habrían? 1, 2. Es que a veces coincide. Entonces, desde la línea roja, desde el eje de simetría mismo, ¿cuántos cuadritos había que contar al otro lado del eje? 2. 2. Muy bien. 1 y 2. Es decir, ahora el punto imagen quedó ahí. ¿Qué coordenada tiene? 10,2. 10,2. ¿Todos de acuerdo acá? Sí. 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 ¿Se entiende entonces cómo reflejar? Tío, porfa. ¿Sí? ¿Se Sí. entendió? Ya. La línea Chiquillos, es un espejo. la línea hace las veces de espejo, dice en la casa. ¿Están todos de acuerdo con lo que quieren en la casa? Que la línea hace las veces de espejo. Queda al lado contrario, y queda como a la misma distancia, ¿cierto? Si está 2 separados por el lado original, en el lado de espejo, va a quedar a 2 en el otro lado. Ya, chiquillos. Renato, Profe, dime. ¿puede hacer otra más? Porque la Ya, quiero hacer yo también. sí, Renato, después del break vamos a hacer con líneas. Ya, pero es lo mismo. ¿Ok? Chiquillos, vamos a hacer 5 minutos de descanso y continuamos, ¿ya? A los que me falte por copiar, voy a devolver a la diapositiva de la... Son las 11:02, a las 11:07 volvemos. Vamos a colocar aquí el timer para que quede clarito. Ahí está el log de nuestro descanso. Falta media hora. Dime. No pueden comer, no pueden salir, chiquillos, es un break de descanso aquí. Pero no pueden comer dentro de la sala, acuérdense. Recuerden, chiquillos, las medidas de cuidado, por favor. No se puede comer dentro de la sala, pero en el recreo. El break es para que descansemos, para que tomemos aire, vamos a abrir las ventanas también, para ventilar un poquito. Con la que te den la mascarilla, para que no te diga nada la inspectora. ¿Ya? En su casa también, chiquillos, me escuchan, ¿cierto? En su casa. Sí. Sí. Aprovechen este ratito para tomar aire y para mover las piernas antes de continuar. Recuerden, chiquillos, no pueden salir, chiquillos, tienen que quedarse en la sala en sus puestos descansando. No pueden entrar, tenemos también el distanciamiento. Entonces, sí, pueden estirarse. ¿Ya? Sí, pues, el problema es que no pueden salir al patio. Porque pues, si se demoran en volver, se nos va la clase. Pues, chiquillos. Bien, mientras les cuento que lo que vamos a hacer ahora, en su casa y acá, no podemos comer ahora adentro.
es que vamos a reflejar líneas. Y las líneas tienen un comienzo y un final, ¿cierto? Esos puntitos de inicio y final nos van a servir para reflejar. Se dan cuenta que es lo mismo que hicimos ahora, pero en vez de ocupar un puntito a la vez, vamos a ocupar dos, porque las líneas tienen un comienzo y un final. ¿Ya? Vamos a explicar eso, chiquillos, y si no alcanzamos a hacer la actividad, el día miércoles partimos con ella. ¿Ya? Pero quiero que también quede claro cómo reflejar líneas. Y en su caso, ya acá, chiquillos, yo creo que se han dado cuenta que uno refleja la línea, un puntito y como que el puntito se ve igual. Cuando reflejemos líneas, vamos a ver ya la diferencia. Y vamos a notar que algo cambió cuando reflejamos líneas. Y eso nos va a ser muy útil. Profe, Dime. Y imaginemos que está acá el punto y es 1, 2, 3. Acá está la línea, 1, 2, 3 y acá se pone el punto. Exacto, lo mismo. Dime, ¿quién me habló en la casa? yo, Lucas, Lucas, dime. no sé si le conté, pero yo estaba haciendo como un traje ¿En serio de qué? de un animatrónico. Qué ¿No lo hacía buena. mucho? Porque ¿Cómo? ya llevo mucho. Mira, A ver, espérame, que no te veo, Lucas, espérame. espera, déjame que lo arreglo. No tengo el computador cerca. Ahí está, ahí lo vi. Acá Uy, está qué la bacán. máscara. Oh, qué está bacán. Acá están los brazos. Esperen. Estas son partes del brazo. Todavía no eso todavía no los pintan. Esto es como el brazo. Esto es para la mano. No sé si se ve. Sí, se ve. Para la mano. Y este para la parte superior del brazo que es por Ay, acá. estoy armándolo completo, Lucas, qué bueno. Este hay que mostrarnos cuando quede ya terminado, ¿ya? Espera. Y Ya, sentarse, chiquillos, que vamos a volver. este es su torso. Ya, chiquillos, estamos por terminar el break. Profe, ahí está su A los torso. que están acá, chiquillos, por favor, tomen asiento. Inger, por favor. Déjame Ya. que quito esto. Ya, guarda las partes de tu animatrónico, que es lo segundo que te queda, Lucas, y comenzamos. Volvemos. Bien. Chiquillos, eviten manipular con sus manos las mascarillas. Felipe, evita hacer eso, por favor. Profe, yo estoy aquí porque ya se terminaron. Ya. Ya, chiquillos. Ya, chiquillos, terminamos el break. No es difícil que con la tableta haga clic. Bien. Ahora que tenemos claro, chiquillos, cómo reflejar puntitos, vamos a ver lo mismo, pero con segmentos, con líneas. Cuando dibujábamos, chiquillos, cuando dibujábamos figuras, ¿qué hacíamos primero? Colocábamos los puntitos y después de colocar los puntitos, ¿qué hacíamos con ellos? ¿En su casa? ¿Qué hacíamos para hacer una figura? Primero colocábamos los puntos y después de que teníamos todos los puntos hechos, ¿qué hacíamos con esos puntos? Hacíamos las líneas. Le hacíamos las líneas, ¿cierto? Los uníamos. ¿Y siempre en qué orden seguíamos? Alfabeto. ¿Qué orden seguíamos para unir los puntos? ¿Cómo uníamos los puntos, chiquillos? ¿En qué orden? Del abecedario. Del abecedario, ¿cierto? El punto A con el B, el B con el C. Y el último punto, ¿qué se hacía con él? Se unía con él. Con el primero, ¿cierto? Con el Con primero. el punto de partida. Esa idea, chiquillos, la vamos a ocupar para reflejar segmentos, para reflejar líneas. ¿De qué manera? Vamos a hacerlo igual que antes. Miren. ¿Se ve? ¿La ven bien, chiquillos, aquí? Oh, Sí. ¿En su casa lo ven también? Sí. Fíjense. Sí, espérenme. Voy a activar la pizarrita para poder dibujar. Ahí está. Miren. Ese segmento, esa línea tiene un punto A y un punto B, ¿cierto? Un punto de partida y un punto final. La línea la formamos uniendo la letra A con la letra B, ¿cierto? El punto A con el punto B. ¿Queda claro eso, cierto, chiquillos? ¿Inger? Ya fue. Llegar ¿Queda a claro la en su casa línea. también, chiquillos?
que para formar esa línea hay que unir el punto A con el punto B? Una línea se forma uniendo dos puntos. Así de simple. Para reflejar esa línea, en vez de reflejar la línea completa, reflejemos esos puntos, porque eso lo acabamos de aprender. Y quedó claro, ¿cierto? Entonces, Sí. reflejemos el punto A. Aquí, ¿cómo nos vamos a mover para reflejar el punto A? ¿Hacia el lado o hacia abajo? Hacia el lado. Hacia el lado. ¿A cuántos cuadritos del eje de simetría está el punto A? 2. 2. 2, ¿cierto? Contando desde el punto A, 1, 2. Y desde ahí hasta el otro, hasta el lado contrario. ¿Cuántos puntos contamos más? 2. ¿Cierto? ¿Todo claro? Sí. 2 más. 1 y 2. Y ahí está el Exacto. punto de imagen. El punto de imagen. A con Comita. comita. Ya lo hicimos con A. ¿Qué toca hacer ahora? Con el B. ¿Qué habría que reflejar ahora? La ¿Todo B. claro? ¿Sí? ¿A cuántos cuadritos está del eje de simetría el punto B? 5. 5. A 5, ¿cierto? Contémoslo igual para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5. Desde el eje de simetría, ¿cuántos cuadritos contamos para el lado otra vez? 5. 5. ¿Cuántos? 5. Muy bien, 5. Estoy esperando a que me respondan Ahí aquí también, hacemos chiquillos. 1, 2, 3, 4 y 5. Donde caemos está el punto imagen. B, imagen. ¿Qué hacíamos con los puntos para formar una figura o una línea? Juntarlos Los unimos. Ya. con una línea. Vamos, déjenme cambiar el color para que se note. Y ahí Déjenme, formamos sí, los uníamos, ¿cierto? el espejo. Se está viendo la imagen. Sí, déjenme que voy a ocupar aquí. Voy a ubicarme. ¿El piso de lava? No, más allá. Ay, no me va a quedar. Espérenme, que lo voy a hacer al ojo, pero usted. ¿Cómo lo hago para que me quede? Tiene que quedar ahí. Parece que ahí. Parece que es ahí. Parece que es ahí. Estoy dejando la escoba. Espérenme. Ah, no, quedó mal. No. No, ignoren eso. Espérenme. Tío, una pregunta, ¿qué es lo de Tools? O sea, ¿es una extensión de Google? ¿Qué es? Pero ahora acá, se me olvidó que esto tiene una regla, miren, ahí. Ahí sí, se me había olvidado. Ahí está. Ya, ahora sí. Unimos los puntos de imagen. Ay, perdón. ¿Qué notan inmediatamente del punto de imagen, chiquillos? De la línea, del segmento imagen. La otra parte. ¿Está al revés? ¿Qué significa eso? Que está reflejada. El reflejo de la línea de la izquierda. Cuando hacíamos los puntos no se notaba tanto. El punto está igual para el otro lado nomás, ¿cierto? Eso era. Poníamos el punto al otro lado, contábamos y listo. ¿Cierto, chiquillos, en su casa? No era como tal sorprendente, por así decirlo. Pero cuando dibujamos segmentos, ahí se nota más la diferencia, ¿cierto? Seguimos las mismas ideas que antes. Contamos 1, 2 cuadritos para el punto A y reflejamos al otro lado. A las 11:30. Y el punto B lo mismo. Contamos 5 cuadritos hasta la línea y después 5 para allá. Y los uníamos. ¿Qué formó? El segmento imagen. Así le vamos a llamar. O la línea imagen. ¿Y qué característica tiene, chiquillos? ¿Se nota que está al revés? ¿En sus casas? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí está reflejado. Bien. Chiquillos, por el tema de tiempo vamos a dejarlo la actividad para la próxima clase. Entendamos bien esto, ¿ya? ¿Les parece? ¿Hagamos otro ejemplo? Ya. Bueno, Luego de que esto hagamos está otro ejemplo, divertido.
¿cierto? Después de que hagamos otro ejemplo, van a copiar cómo hacen los segmentos y terminamos por hoy. Porque igual hemos estado ejercitando todo, porque todos estamos, yo no he hecho nada, ustedes me están ayudando. Inger. Es que no pueden tocar los plumones, no podemos intercambiar las cosas, Inger. Tenemos que evitarlo. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo. Ese. ¿Cómo se llama? El eje de simetría cambió. Ahora no está en vertical. ¿Cómo está ahora? Horizontal. Horizontal. ¿Qué hacíamos para reflejar esa línea? Bajar. Bajar. Para poder reflejar esa línea, Cuatro había cuadritos. que reflejar los puntos por separado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál punto reflejamos primero para seguir el orden? La C. El C. ¿Cuál seguimos el orden alfabético? ¿Cuál sería primero? C. C. El C. ¿A cuántos cuadritos está el 4. punto C del eje de simetría? ¿Para todos es claro? Sí. En su casa, chiquillos, y acá también, que son Sí. 4. Contamos. 1, 2, 3 y 4. Y los mismos 4 que hay aquí se hacen para arriba o para abajo. Para abajo. 4, Para abajo. 1, 2, 3. Miren. Se me va a apagar el computador. Espérenme, chiquillos, mientras enchufo para que Profe, llegó hasta el 5. lleguemos hasta... Vamos a llegar justito a la línea. Ya. Entonces, denme un segundo para enchufar mi computador, chiquillos, y si no, ahí sí que vamos a estar en problemas. Ahí está. Ahí está. Se va a hacer un espejo. O Ya, sea, un entonces, triángulo. contemos entonces. 1, 2, 3, 4. Ahí. Ahí quedó el punto C, imagen. Ahora veamos el punto D. ¿A cuántos cuadritos está del 1? 1. Este era rapidito. 1. Entonces, bajo el eje, ¿cuánto hay que contar? 1. 1 más. Este fue rápido y cortito. 1. Punto imagen, ¿cierto? ¿Qué hacemos con los puntos imagen? Lo juntamos. Lo juntamos. Más que juntar, ¿qué palabra? Me gusta ocupar otra palabra. Unir. Unir. Ocupemos la palabra unir. Del C al D. Del C al D, ¿cierto? Siguiendo orden alfabético. Jamás se les olvide, chiquillos, porque si no, cuando armemos figuras, se va a notar más, ¿cierto? Va a quedar una figura medio extraña. Entonces, vamos a tener el punto imagen, el segmento imagen. Y miren otra vez, vemos cómo la imagen está, esta figura imagen está reflejada, está al revés. ¿Quedó claro en su casa, chiquillos, y acá? ¿El resultado que nos da reflejar líneas o segmentos? ¿En sus casas, chiquillos, quedó claro? Profe, ¿Sí, los demás? es divertido. ¿Sí? A mí me gusta. ¿Difícil esto? No. ¿Entrete? Sí. Imagínense, ya hemos avanzado de un punto a una línea. La próxima clase, vamos a empezar a reflejar figuras enteras. Vamos a reflejar cuadrados, triángulos, etc. Y vamos a ir viendo Todavía nos faltan qué minutos. resultado va a provocar eso. ¿Ya? Bien. Entonces, copiamos cómo hacer esto para que nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer aquí para que no se nos olvide. Vamos a la diapo. Entonces, copien ahora como última parte lo de reflejar segmentos. Chiquillos, ¿Esto es lo último que vamos a hacer? sí, chiquillos, les voy a pedir en sus casas y también acá, que cuando vean la clase de nuevo, copien los ejemplos en su cuaderno con calma, porque sé que ahora no alcanzan a hacer los planos y los puntitos, ¿ya? Chiquillos acá, ya en sus casas, luego vean la clase de nuevo, vean la presentación y copien el ejemplo y vuelvan a hacerlo para que lo tengan en su cuaderno para que sepan cómo hacerlo. En su casa lo mismo también, ¿bueno? ¿Sigue en su casa? ¿Todos de acuerdo? Sí.
Sí. ¿Cómo viene esto, chiquillos? Sí. Y vamos a hacer un último ejemplito entre todos y vamos a terminar la clase por hoy. Si nos quedan todavía 10 minutos. Pero guárdalas para hacer planitos, para practicar. Ya, cópienlo, chiquillos, antes de que pasemos. Ah. No, sigue en la del lado. Sigue ahí, yo creo que te alcanza. Comen en su casa también, chiquillos. Antes, claro. Cuando dice aquí, repetiremos los Tío, mismos pasos anteriores. después de extremos Joaquín, dice del segmentos. era de los segmentos. Sí, está, déjenme corregir lo que está mal escrito. Ahí sí. Gracias, Joaquín, por notarme ese detalle. Ahí. Ahí sí. Cuando dice ahí, chiquillos, repetiremos los mismos pasos anteriores, se refiere a lo que dijimos delante, de contar cuántos cuadritos hay hasta el eje de simetría y luego en esa misma línea contar al otro lado de esta. Pero ahora con los extremos del segmento, o sea, con el punto de cada punta de la línea. Luego de reflejarlos, los unimos con una línea, es decir, reconstruimos la línea y formamos la línea imagen, el segmento imagen, o también se le llama el segmento reflejado, la línea reflejada. ¿Qué te pasó? Ay, pues te está apretándolo mucho, va a escribir, tienes que escribir, no apretarlo tanto. Entonces, se nos va a formar, tiene tres nombres. La línea imagen, el segmento imagen, o también se le llama el segmento reflejado. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo? Una reflexión. Chiquillos, y volviendo a la idea de mover esto, la línea nueva que formamos, ¿es del mismo porte que la otra? ¿En sus casas, chiquillos? ¿Vieron? Si se fijaron en las líneas, ¿se veían del mismo porte o se veían más grandes una que otra? Más grande una que otra. Ahí una su compañero dice más grande. ¿Por qué? Porque tienen que tener mucho cuidado cuando reflejan, porque esto genera mucho efecto visual, que pareciera que hay como que hubiese como una perspectiva, como que se vea más grande que esto. O sea, que esto que aprenden de la perspectiva con la tía Karina, de cómo dibujar cosas más lejos, aquí no pasa. Solo la reflexión, chiquillos, nos asegura de que las dos líneas, la original y la nueva, son del mismo porte. Dime. ¿Quedó claro, chiquillos? Así que cuidado, que puede ser netamente un efecto visual, como que pareciera que está más grande. ¿Ya terminaron los demás? ¿En sus casas terminaron? Yo veía en Unimos. ¿Ya? ¿Todavía queda tiempo? Más adelante lo voy revisando. ¿Me dicen en su casa con los telitos, chiquillos? Listo. ¿Ya? ¿Quién falta en su casa, chiquillos? Yo ya terminé. ¿Ya? ¿Quién falta acá? Yo, tío. Ya. ¿Quién falta? Ya, rapidito. Connie, Estoy listo, profe. ya vamos a esperar a sus compañeros que acá que me faltan aquí.
Ya, ¿listo acá? Ujú, es como la misma forma. ¿Ya? ¿Estamos acá? ¿Listo, listo? Ya. Terminamos la clase entonces. Terminamos la clase. Revisemos la clase. Chiquillos, no hemos terminado todavía. Terminamos la clase. ¿A qué se parecía, chiquillos, el eje de simetría entonces? ¿Qué función cumplía? Un espejo. Para reflejar, cumplía la función del espejo. Acuérdense que en geometría decíamos que no existía el espejo, sino que el eje de simetría. Otra cosa. Chiquillos, por favor, de ordena su cosa y todavía no terminamos. Otra cosa. Cuando reflejamos, ¿qué hay que contar desde el punto? ¿Hasta dónde? Ya, chiquillos, para reflejar, ¿qué hay que contar? ¿Desde dónde hay que contar hasta dónde? En su casa, ¿qué me puede decir? Desde los puntos hasta la línea roja. Hasta la línea roja, que la línea roja era nuestro eje de simetría, ¿cierto? Con las líneas, chiquillos, la clase no ha terminado, por si acaso. No he terminado la clase. Pero no he terminado la clase yo, así que toma asiento porque no terminamos. Chiquillos, cuando reflejamos líneas, ¿las líneas que obtenemos son del mismo tamaño o son distintas? En su caso, chiquillos, del mismo tamaño, ¿cierto? No debemos olvidarnos, chiquillos, que cada vez que hagamos una transformación de este tipo, ya sea mover, trasladar la figura, reflejarla, o después cuando aprendamos a girarlas, porque vamos a aprender a girar figuras también, nunca la forma ni el tamaño de la figura va a cambiar. Va a seguir siempre siendo el mismo. ¿Ya? Ya, chiquillos, en sus casas, dejamos la clase hasta acá, esperando que todos y todas estén muy bien. Espero que tengan muy buen día. Nos encontramos el día miércoles con la Ok, actividad. Vamos a profe. seguir con esto. Así que cuídense mucho y que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos. Ok, tío, chao, que esté bien. Chao, Chao. vaya bien, profe. Chao. Gracias por todo. Chao, tío.